Buenos días a todos. Agradezco su asistencia en esta rueda de prensa semanal del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional. Y bueno, vamos a dar inicio al comentario sobre el boletín y algunas ideas que hoy queremos dar a conocer a todos los medios de comunicación y a la ciudadanía en general. Quiero cederle el uso de la voz al secretario de Fortalecimiento Interno, Gabriel Medardo, pero quisiera yo saludar a mis compañeros que nos acompañan el día de hoy. Está mi compañera Alicia, quien es secretaria de Derechos Humanos, está Arián Gabriel, quien es el secretario de Gubernamental, está Heriberto Ponce, secretario de Participación Ciudadana, y el secretario de Fortalecimiento, Gabriel Medardo, a quien cedo el uso de la voz. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos el día de hoy. Vamos a abordar el día de hoy, esta mañana, un tema que se ha venido desarrollando desde finales de la semana pasada, y es sobre la reforma electoral. Y en primer lugar, lo que queremos señalar con el tema de la reforma electoral que se ha anunciado desde el fin de semana antepasado, ¿no? Es decir, ya llevamos más de 7 días en el que el gobierno quiere impulsar este tema en la sociedad, en la discusión pública. Y lo primero que tenemos que decir a todos ustedes es que la reforma electoral propuesta por Morena e impulsada desde la Presidencia de la República es un enorme distractor, que por un lado pretende que la gente no vea el espectáculo de incongruencia, de excesos e indecencia generalizada que dan con cada escándalo de corrupción, siempre uno más grave que el anterior, con cada noticia que los vincula con el crimen organizado y desde luego con cada carencia que se agrava en los sectores más sensibles de la sociedad, como la salud y como la seguridad pública. Por otro lado, es un distractor ambicioso que también pretende distraer a las voces más críticas de la sociedad, que desde la academia, el activismo o los partidos de oposición señalamos siempre con mucha puntualidad cada una de las preocupaciones de los ciudadanos que no son atendidas, o peor aún, que son agravadas por la incompetencia de Morena. Es decir, quieren que hablemos de su aspiración absolutista con esta reforma electoral para que dejemos de hablar de la gente trabajadora a quienes extorsionan todos los días y a quienes, si no pagan y si no se someten, los secuestran y los asesinan. Quieren que hablemos de esta reforma para que no hablemos de la marcha que hubo ayer, por ejemplo, en la capital del país, para exigir un abasto digno de medicamentos oncológicos pediátricos. Quieren que hablemos de esta reforma para que no hablemos de que el lugarteniente que dejó Andrés Manuel en la persona de Adán Augusto creó, o por lo menos solapó, la creación y operación de un cártel. Sí se requiere una reforma electoral, desde luego, que priorice el fortalecimiento de la democracia y no su debilitamiento. Y más allá de hablar con estos términos de la democracia, del fortalecimiento y de todo esto, hay que decirle a la gente que que la democracia significa principalmente el acceso de todas y de todos, sí, desde luego a la participación política, pero desde allí a la defensa y al fortalecimiento de cada uno de los derechos que se han conquistado en las últimas décadas en este país, que no han sido regalo de ningún gobierno, que no han sido bendición de ningún líder, sino que han sido resultado de la lucha de muchos ciudadanos, algunos desde un partido político, pero muchos otros desde la academia, desde el activismo y desde la lucha social. Cualquier cambio en las reglas electorales se construye mediante el diálogo plural y abierto que incluya a partidos políticos, a la sociedad civil y a expertos en la materia, evitando imposiciones que beneficien a un solo grupo político, por ejemplo, el que está actualmente en el poder. Y es que hay que decirlo,
Esta comisión que formó la Presidenta de la República, en primer lugar, invade la esfera de competencia del Congreso de la Unión, porque las reformas electorales siempre nacen, siempre dan una lucha en el Congreso de la Unión, porque es allí donde están todas las voces, toda la pluralidad del país, políticamente hablando, está en el Congreso. Y esta vez están haciendo en una comisión donde todos los integrantes que tienen derecho a deliberar y votar son integrantes simpatizantes del gobierno. Dicen que van a poder participar todos, pero que no van a tener ninguna decisión en esta comisión. Hay que decir también que la autonomía del INE y de los OPLES es innegociable, ya que estos organismos son garantes de elecciones libres y transparentes. Y miren, en el PAN entendemos que no guste un INE independiente, que no guste un OPLE fuerte. Lo entendemos porque nosotros como partido también somos jugadores en esta cancha. Pero es precisamente un árbitro que no esté a modo de ningún partido político y mucho menos del gobierno lo que necesita una democracia fuerte, lo que necesita una sociedad donde todos tengan derecho a participar y acceder al poder. La eliminación de la representación proporcional, por otro lado, en los congresos, conocidos como plurinominales, sin un esquema que garantice la representación de las minorías, pone en riesgo la pluralidad política. ¿Por qué? Porque más allá de meternos en un diálogo o en un debate para defender a plurinominales, hay que decir que la representación pura no garantiza que todas las voces de una sociedad puedan representarse en la tribuna. Todos nosotros, la sociedad, medios de comunicación, los partidos políticos, sabemos que desde hace muchas elecciones hay, tanto en los gobiernos como en los congresos de los estados o en las cámaras del Congreso de la Unión, legisladores que ganaron en un principio de mayoría relativa con el 30% de la votación. Porque la participación política en México ha crecido, se ha hinchado, cada vez más personas participan, levantan la mano, alzan la voz. Y entonces se ha hecho un sistema muy plural. Por eso tenemos representantes en los congresos y en las cámaras que tal vez han ganado con el 30%. Si solo existieran personas ganadoras en los congresos, entonces, así en un ejemplo tan simple, pues podríamos tener en algún momento dado un Congreso de la Unión donde solamente esté representado el 30% de la población. Creemos que sí hay que buscar maneras de perfeccionar o de mejorar esa representación para que la mayoría no sea solo lo único que haya en los congresos, sino para que todas las voces, todas las preocupaciones de las mexicanas, los mexicanos, de las veracruzanas y los veracruzanos estén ahí en esa tribuna y en ese Congreso del Estado o Congreso de la Unión. Desde aquí nos sumamos a la preocupación que han externado recientemente organismos de todo tipo, desde organizaciones sociales que defienden todo tipo de derechos humanos, hasta organizaciones empresariales como Coparmex y desde luego de todas las personas que han hecho una carrera en la academia o inclusive en la política para fortalecer el derecho de las mexicanas y mexicanos a participar. El PAN ha presentado alternativas, no solamente en esta legislatura, sino desde hace muchas legislaturas, para poder analizar y enriquecer el debate en el que participen todas las fuerzas políticas, académicas, civiles, y las propuestas presentadas por nuestro partido incluyen, entre otras, una posibilidad de implementar la segunda vuelta en la elección presidencial. De esto se ha hablado desde hace mucho. Establecer elecciones primarias para democratizar la selección de candidatos de los partidos políticos. Anular los comicios cuando interviene el crimen organizado. Implementar mecanismos para que la ciudadanía pueda ejercer el voto electrónico. Poder regular los gobiernos de coalición para fomentar la gobernabilidad y pluralidad. Eliminar la sobrerepresentación en los órganos legislativos y fortalecer siempre, como lo venimos haciendo o por lo que venimos luchando desde los años 90, al INE, el IFE en aquel entonces y a los OPLES. Fortalecer a los árbitros, garantizar su autonomía, profesionalismo e imparcialidad. A quienes hoy impulsan esta reforma les pedimos que vayan a la historia reciente y recuerden la lucha que desde la oposición dieron muchos de los que hoy gobiernan. Y el ejemplo más claro
es aquella persona que la presidenta propuso para que encabezara esta comisión. Es hasta absurdo, parece hasta una broma. Pablo Gómez fue uno de los primeros diputados plurinominales de este país en el 79. Y después del 79 volvió a ser diputado plurinominal por lo menos un par de veces más. Para lograr tener la representación que la ciudadanía les otorga en los espacios legislativos, hay que ganarlo en las calles, hay que ganarlo en el ánimo de la gente. ¿Y saben qué? ¿Por qué se están cambiando estas reglas? ¿Por qué vamos a regresar o quieren que regresemos a las reglas del México más absolutista que hemos visto en el siglo XX? Porque cada vez se dan cuenta que cada vez va a ser más difícil ganar o mantener el ánimo y la voluntad de la gente. La ineficacia, el exceso, la arrogancia, la hipocresía es algo que la gente no puede perdonar cada elección. Por eso es que les urge cambiar las reglas, porque saben que muy pronto el dinero se va a acabar, el dinero de los mexicanos y de las mexicanas, porque saben que su ineficacia no tiene para cuándo corregirse, porque además, como hemos estado viendo en las últimas semanas, cada vez les cuesta más trabajo deshacerse de su deseo por los excesos. Saben que ya no van a ganar elecciones, saben que la gente no solamente está viendo, sino que está sufriendo su ineficacia, y por eso necesitan cambiar las reglas para que nadie más pueda acceder al poder y a la participación política. Muchas gracias.